Duque ha conseguido una obra importante, por eso os agradezco muchísimo que esté hoy compartiendo con ella pues, la presentación del libro. ¿Qué es el legado al-Ándalus? Bueno, el legado al-Ándalus, como su propio nombre indica, es el conjunto de saberes, comportamientos, técnicas, tradiciones, gastronomía, que españoles y andaluces, como hemos ganado, pues Andalucía y Morisco, llevaron al Magreb. Al-Ándalus tuvo una cultura propia, que es una cultura hispana, bien es cierto que pues, muy fermentada por corrientes orientales, pero que es propia nuestra, que en un momento dado, y bien porque se van voluntariamente algunos, y expulsados a muchos de ellos, pues emigran al norte de Marruecos, al norte de Túnez, al norte del Magreb en su conjunto. Estas personas llevan consigo su saber, su conocimiento, que no es el conocimiento de los árabes, es el conocimiento de los andalucíes y moriscos, por tanto, parte de nuestro patrimonio cultural y parte de nuestro acervo histórico y patrimonial. El legado de al-Ándalus lo descubre, no lo descubre. Virginia lo que ha hecho es algo que es muy difícil, para un erudito, una erudita en este caso, es muy habitual pues, estudiar la fuente, y eso es muy importante, y tiene que tener ese contacto, pero ella no se conforma con estudiar la fuente, sino que patea el terreno, ¿no? Y descubre, investiga. Eso le ha permitido pues, aportar muchísimo valor a esta obra. El lector va a descubrir algo que nadie conoce, porque lo ha descubierto ella, cómo rito, música, gastronomía siguen vivas hoy en día, muy prima hermana de las que tenemos aquí, por estos moriscos. El legado de al-Ándalus, una obra que nace para quedar, se va a convertir en referencia, porque gracias Virginia Duque ha conseguido una obra importante, por eso os agradezco muchísimo que esté hoy compartiendo con ella pues, la presentación del libro. ¿Qué es el legado al-Ándalus? Bueno, el legado al-Ándalus, como su propio nombre indica, es el conjunto de saberes, comportamientos, técnicas, tradiciones, gastronomía, que españoles y andaluces, como hemos ganado, pues Andalucía y Morisco, llevaron al Magreb. Al-Ándalus tuvo una cultura propia, que es una cultura hispana, bien es cierto que muy fermentada por corrientes orientales, pero que es propia nuestra, que en un momento dado, y bien porque se van voluntariamente algunos y expulsados a muchos de ellos, pues emigran al norte de Marruecos, al norte de Túnez, al norte del Magreb en su conjunto. Estas personas llevan consigo su saber, su conocimiento, que no es el conocimiento de los árabes, es el conocimiento de los andalucíes y moriscos, por tanto, parte de nuestro patrimonio cultural y parte de nuestro acervo histórico y patrimonial. El legado de al-Ándalus lo descubre, no lo descubre. Virginia lo que ha hecho es algo que es muy difícil, para un erudito, una erudita en este caso, es muy habitual pues, estudiar la fuente, y eso es muy importante, y tiene que tener ese contacto. Pero ella no se conforma con estudiar la fuente, sino que patea el terreno, ¿no? Y descubre, investiga. Eso le ha permitido pues, aportar muchísimo valor a esta obra. El lector va a descubrir algo que nadie conoce, porque lo ha descubierto ella, cómo rito, música, gastronomía siguen vivas hoy en día, muy prima hermana de las que tenemos aquí, por estos moriscos. El legado de al-Ándalus, una obra que nace para quedar, se va a convertir en referencia, porque gracias a ella los futuros investigadores van a poder descubrir cuántos de nosotros, repito, Andalucía y Morisco, también son parte de nuestra cultura, también de alguna forma somos nosotros, hemos aportado y fermentado la cultura del Magreb. Muchísimas gracias, Virginia, y enhorabuena por una obra que te agradecemos, que nos enriquece y que, como decía antes, perdurará muchos años. Enhorabuena. Bien, Pimentel no podía venir. Sabéis que es un gran experto en el otro lado, en la zona del Magreb y tal, y además es el presidente de la editorial. No podía venir y se nos ocurrió la idea de pillarle en la presentación de Córdoba y pillar este vídeo que cuando menos pienso que es verdaderamente guapo, etc. Sabéis que estaba propuesto como interviniente en la mesa el gran amigo Reinaldo Fernández Manzano, director general de Alhambra, pero por un tema de agenda, y además es verdad, no es una salida diplomática. El amigo Jesús Bermúdez, que es el conservador y arqueólogo de la Alhambra,
suplirlo en el buen sentido de la palabra, porque viene con el mismo espíritu con el que podría haber venido Reinaldo. Son circunstancias del guión que él los va a explicar correctamente porque habla mucho mejor que yo. Buenas tardes. Lógicamente, en primer lugar, quiero transmitir unas palabras de Reinaldo Fernández Manzano, director del Patronato de Alhambra, excusando su asistencia en este acto al que él tenía un especial interés en asistir. Como bien dice Carlos, sus obligaciones como director pues, le ha obligado a tener que hacer frente a una cita que le ha puesto a última hora otra portuguesa ilustre, la consejera de Cultura actual de la Junta de Andalucía, y hoy a las 6 ha comenzado, supongo que se han todavía reunido, la comisión permanente del Patronato de Alhambra, que viene a ser algo así como el órgano de gobierno, digamos, de las instituciones políticas que gobierna, que gestiona el Patronato de Alhambra en Tenerife. Y por ese motivo pues me ha pedido que sea yo quien sustituya. La verdad es que es difícil sustituir a un compañero y a una persona, en este caso un jefe, ¿no? Pero para mí ha sido un motivo de satisfacción, tengo que decir en el fondo, porque yo conozco el libro desde hace tiempo, desde que salió, ya por marzo o abril de este año, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo he disfrutado. Entonces cuando me pidió Reinaldo que viniera aquí, pues la verdad es que me dio incluso una alegría, ¿no? Y para mí es un honor poder estar aquí para acompañar a Virginia, a quien conocí hace ya tiempo en Córdoba, en el Bailío, la Fundación del Bailío. Y bueno, pues voy a decir unas mínimas palabras sobre mis impresiones, sobre lo que este acto debería de ser, ¿no? Decía Carlos, hablaba de las dos orillas, ¿no? Esa orilla norte y esa orilla sur, que quizás la enseñanza, la didáctica nos ha cuadriculado todo un poquito, ¿no? Yo, más que dos orillas, yo considero que en el mundo medieval, en el mundo de la historia, si lo miramos sin apriorismo, sin condicionantes especiales, yo creo que hay que hablar de una sola orilla, ¿no? Esa orilla del Mediterráneo, ese Mediterráneo que es un mar central. Los propios árabes llaman el Mediterráneo Bahr al-Wastani, ¿no? El mar del centro, ¿no? En cuya periferia se distribuyen desde época inmemorial los asentamientos humanos de nuestros antepasados, ¿no? Y cómo el mar Mediterráneo se ha convertido en, pues eso que dice la historia, ¿no? El cajón desastre de la historia, ¿no? Ese lugar donde ha habido tanta amalgama, tanta comunicación, tantos intercambios, tanta comercio, tanta diplomacia incluso, ¿no? Especialmente en el mundo medieval. Hoy, desgraciadamente, estamos en el siglo XXI, claro, y vemos las cosas en una perspectiva muy diferente, con esa necesidad de poder curar todo, ¿no? De definir todo, ¿no? Por eso digo que yo considero que más que dos orillas, Carlos, tenemos que hablar de una única orilla, ¿no? Ese borde, que además en los asentamientos humanos y el gran esplendor que la historia nos ha mostrado en sus restos materiales, como el cargo tengo que decirlo, pues está fundamentalmente centrado precisamente en las costas, ¿no? En esas costas que rodean todo el Mediterráneo, y que si uno se atreve y se decide a viajar un poquito a visitar, pues realmente reconoce paisajes, reconoce luces comunes, sentimientos comunes, reacción frente a la naturaleza común, de tal manera que nos hace un poco a todos ciudadanos del Mediterráneo. Pero claro, el mar es un mar sin fronteras, ¿no? El mar no nos define fronteras, sino que nos define entendimientos, como decía antes, ¿no? Probablemente los que nos hemos dedicado a estudiar, a trabajar en el mundo de la cultura del Islam, en el mundo medieval del Islam, hemos sido herederos quizás de una manera un poco, no voy a decir equivocada, pero sí condicionada, ¿no? por dos ámbitos de investigación, ¿no? Por dos conceptos, por dos, llamaríamos hoy escuelas, ¿no? Escuelas europeas que se centran fundamentalmente en torno a ese primer tercio del siglo XX, ese periodo entre guerras, las grandes guerras europeas, ¿no? Mundiales, y que, por resumirla un poquito, porque yo también las estudié en la universidad, en mi formación, estarían centradas un poco en la escuela francesa y la escuela alemana, ¿no? Y digo esto porque son los que no han comenzado precisamente con ese concepto de las dos orillas, ¿no? Quizás la escuela francesa, quizás por su vinculación al protectorado del norte de África,
Magreb, quizá ha visto la influencia de Al-Ándalus en el Magreb y a su vez del Magreb en Al-Ándalus como una influencia, digamos, desde el sur hacia el norte. Digamos que todo lo que es andalusí, globalmente los estudios que uno ve a través de esa escuela francesa tradicional, por Jean Marcet, por tantos especialistas, ¿no? Parece que Al-Ándalus ha recogido una serie de influencias de poblaciones africanas y aquí se han amalgamado y se han realizado, ¿no? Frente a ello, la escuela alemana es quizás la contraria, ¿no? Lo que explica quizás es todo lo contrario, es decir, que aquí en esta península ibérica de influencia helenística, de influencia romana, de influencia clásica, lo que ha sido es que la invasión árabe se ha mezclado y lo que ha producido es una comunicación hacia el norte de África. Es decir, son las dos versiones, digamos, de una misma moneda con dos caras diferentes. Eso que quizás muy gráficamente, en otro concepto, definió nuestro amigo Miguel Ríos, el famoso boomerang, ¿no? Ese boomerang que uno lanza y que realmente es el mismo, es la pieza que va y viene. Realmente esa es la clave, ¿no? Esa amalgama entre el norte y el sur, ¿no? entre una y otra, ¿no? Respecto al libro, bueno, yo quiero empezar con una cosa que me parece fundamental. Lo prologa María Jesús Viguera. María Jesús Viguera es, como saben todos, es hoy día probablemente, y sin probablemente, es la mejor, la principal arabista que tenemos en nuestro país, en España, ¿no? Catedrática de árabe y hace muy poco tiempo ingresó en la Real Academia de la Historia, una académica que además ha recogido, digamos, el testigo de los grandes arabistas españoles de toda la vida, ¿no? Desde el padre Felipe María Pareja, el propio Emilio García Gómez, Pedro Martínez Montáver, por hablar de una persona todavía entre nosotros, ¿no? Y María Jesús hoy representa muy bien esa tradición de la escuela de arabistas españoles que trabaja en todos los ámbitos de la influencia de Al-Ándalus y su gran papel que ha tenido a lo largo de los siglos en la cultura universal, ¿no? Y por tanto, el hecho de que prologue este libro no solamente es un aval, sino que es, evidentemente, le da una seriedad y por sí solo ya dice que este libro merece la pena, ¿no? Además, en el prólogo habla de dos frases que yo, lo mismo que ha hecho Carlos, voy a hacer el pie sacar yo también aquí, ¿no? Habla que el libro está repleto de información y de reflexiones, siempre contrastadas. Y yo tengo que ratificarlo, que es así, ¿no? El libro está repleto de rasgos que nos emocionan, ¿no? Que nos implican en todo lo que es la historia del Al-Ándalus, ¿no? En lo que significa su cultura, su influencia, ¿no? Porque de una u otra manera, en uno u otro aspecto, antes hablaba Carlos un poquito de por encima del tema de la gastronomía, de las tradiciones, de las costumbres, incluso, pues de una u otra manera, como digo, como dice la propia María Jesús en el prólogo, todos nos hemos reflejado en algo de lo que aparece aquí. Entonces yo creo que merece la pena leerlo con fruición, con tranquilidad, despacio, reflexionando individualmente frente a las cosas que ella ya masculla y expone con, como digo, con profesionalidad, con una gran clarividencia y con la gran sensibilidad que tiene, evidentemente. Carlos también ha hecho referencia a algo que me parece interesante. Me lo ha pensado un poquillo, pero yo lo voy a retomar también, ¿no? Y es que la dedicatoria que hace Virginia Duque al principio, ¿no? Que dedica a su familia, a sus amigos, a Jesús también, y por supuesto a todos los moriscos, ¿no? Y digo que la destaco porque son 7 dedicatorias, son 7 frases navidarias, como decía Carlos, ¿no? 7 sentencias, y el número 7 es un número muy especial para el mundo árabe. Seguro que lo ha pensado, que diga que no. Seguro que sí. Bueno, pues yo lo voy a contar. Cuéntame algo de numerología. No, es numerología de Al-Ándalus, por ejemplo. ¿Quién no puede pensar al leer esas 7 frases? ¿A quién no le viene a la cabeza esos 7 cielos islámicos de la escatología del Islam que preside el techo del salón del trono del sultán de la Alhambra, el último de los sultanes del Ándalus, ¿no? El epílogo del Ándalus, ¿no? Que el libro se abra con 7 frases, a mí me ha traído siempre ese tema piramidal, ¿no? De los 7 cielos, de esa escatología que tenemos aquí, como decía Carlos, a menos de 1 kilómetro, ¿no? Como resumen un poco de todo lo que significa esa cultura del Islam. Pero no queda aquí solamente en el número,
traducción, porque son 12 los capítulos en los que se divide el libro. Y el 12 es un número mágico también para la cultura del Islam. A mí me vino a la cabeza enseguida los decimanos, ¿no? Esa tradición de los imanes, que suceden en la historia del Islam, los que sean musulmanes lo tienen que saber muy bien, ¿no? Al frente del Islam como cultura, como civilización, ¿no? Y cuyo número 12 es precisamente el Mahdi, ¿no? Ese Mahdi que todavía lo estamos esperando, ¿no? Y que da lugar a ese gran cisma en ese Islam inicial de la Shia, ¿no? De lo que llamamos el chiismo, ¿no? Y que además es muy importante para nosotros porque es el que da lugar, da origen nada menos que a la cultura almohade en el Magreb, en torno al Magreb, en ese imperio que va a tener una influencia tremenda sobre el Ándalus y especialmente sobre el último capítulo del Ándalus, que es de los nazaríes. Los nazaríes son hijos de los almohades, son herederos de los almohades. En la historia del Islam, el siguiente eslabón de los almohades es precisamente los nazaríes, ¿no? Y el número 12 es mágico, tan mágico que probablemente la obra maestra, el culmen de todas las obras artísticas que hoy día presiden el patrimonio del Islam en Al-Ándalus, en nuestra península ibérica, está centrado precisamente en el número 12, en la fuente de los leones, que tiene 12 leones, que marca en planta una estrella de 12 puntas y que representa muy bien el eje de ese concepto que el propio Muhammad V, su gran sultán de Alhambra, constructor del Palacio de los Leones, quiso representar en esa su segunda venida al trono de Granada, ¿no? Después de haber tenido que irse, no se fue a Rusia, no se fue al otro extremo del Mediterráneo, se fue al Magreb, se fue a Fez y estuvo durante años pensando, incorporando conceptos, incorporando cosas, visualizando, viajando por el norte de África, acompañado de su visir, Ibn al-Khatib y otras muchas personas de su corte, para que cuando luego volviera a la Alhambra, hacer una nueva dinastía de los Ansares, que le iban a poner en relación precisamente a través de la herencia de lo que tuvo de hermano, ese número 12, nada menos que con el origen del Islam. Bueno, no me quiero enrollar más, porque esto no da para muchas cosas, pero me ha llamado mucho la atención que el libro gire, para mí, por lo menos, con información como ella de islamóloga, ahora hablaré de eso un poquito, gire en torno a estos dos números. Quizá una cosa casual, pero me da pie a esta pequeña digresión, ¿no? Y quiero también recordar aquí, porque también os pido que si tenéis ocasión leáis despacio la bibliografía que manejo. Es una bibliografía selecta. Yo si pudiera hacer una selección de libros de historia del Islam que abarcaran desde la etapa preislámica hasta la etapa nazarí y por supuesto la etapa comunista posterior, probablemente no mejoraría la lista seguro, mejoraría la lista que ha hecho la propia Virginia. Creo que es una selección magnífica y que demuestra muy bien su capacidad de formación, su capacidad de síntesis y garantiza que todo lo que se reflexiona en este ensayo, porque en cada ensayo está hablado por un trabajo y por una lectura pausada y absolutamente magnífica, simplemente. Yo decía que quería recordar, que ella habla al final en la parte final, en la clausura del libro, por así decirlo, habla de lo que han sido los arabistas españoles, hace un relato un poquito de los principales arabistas de la etapa anterior, de la época, esa etapa del siglo XX y de la etapa actual. Pero ha citado una persona que para mí es muy querida, porque fue una profesora que me enseñó mis primeras letras árabes, la yo un pipiolillo, en Albaicín, y que era nada menos que Joaquina Albarracín, una mujer luchadora, arabista, que vivió muchos años y ejerció su profesión de profesora en Tetuán, en el norte de África, que viajó por todo el norte de África como Virginia, conoció las tribus, conoció las tradiciones moriscas, escribió unos libros, unos artículos que ella cita, preciosos sobre el vestido de la mujer norteafricana, sobre costumbres, sobre el aderezo, incluso sobre cosas de cocina. Y bueno, que la cite ella, pues a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque tampoco es una revista, digamos, muy conocida, y que la cite entre las personas que ella seleccionaba me resultó, pues, muy de poner aquí, ¿no? Bueno, no quiero usar muchas más cosas, pero la verdad es que a mí me ha resultado una auténtica delicia leer el libro, pausadamente lo recomiendo, pausadamente, además se puede leer sin orden, es decir, se puede hacer catas, se puede ir a un capítulo y avanzar a otro, etc. Pero a mí me
Fez, ¿no? Frente al cementerio donde está enterrado Paulino Rajatín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cementerio de los quemados, ¿no? Esas calles, esos sonidos, esas luces, esos aromas, esa imagen, que no es una imagen, como bien decía Pimentel antes, no es una imagen del mundo árabe, es una imagen andalusí, es una imagen nuestra, una imagen de nuestro contexto, ¿no? No se sabe mucho, no sé si hay muchos especialistas en el mundo árabe, pero cuando uno viaja por el mundo islámico, sobre todo el mundo más oriental, siempre te dicen que el mundo magrebí para ellos es algo casi exótico, ¿no? Es como una cosa un poco, son musulmanes, son islámicos, pero son algo especial, ¿no? Ese rasgo especial lo da precisamente al Andalus, ¿no? Lo da el Mediterráneo occidental, lo da los siglos de intercambio de cosas, ¿no? Yo tengo una anécdota de hace poco tiempo que en Palestina, que bueno, tuve que saludar al ministro jordano de Cultura y bueno, nos presentaron muy rápidamente, era una visita así informal y tal, y bueno, nos presentaron y tal, y pues yo le eché una parrafadita en árabe y tal, que este era para mi honor, y tal. Y me miraba así, me puso la mano en el hombro y me dice, muy bien, pero tiene usted un acento muy magrebí. Debe usted venirse aquí al oriente a aprender árabe. Bueno, en fin, quiero deciros que algo de lo que decía Carlos al principio, algo de esto lleva, ¿no? Y sobre todo mucha reflexión de yo digo, pues he dicho que me ha encantado leer el libro y como se nota me ha encantado estar aquí, ¿no? Porque realmente he descubierto cosas muy interesantes. Bueno, yo solamente quiero felicitar una vez más a Virginia por su magnífico trabajo. No tiene que preocuparse por ninguna cosa, el futuro no está escrito para nadie y con su preparación, su formación y con su sensibilidad que podéis ver en el libro, pues seguro que va a ser una referencia para las futuras generaciones. De hecho, una de sus grandes dedicaciones es la de formar a formadores, ¿no? De formar incluso a niños, ¿no? A gente joven, y seguro que les va a transmitir pues eso que quizá al final en el epílogo del libro pues ella lo hace. Yo no sé si decirlo o no, pero tampoco quiero cargarme de la lectura del libro, pero a mí me ha encantado, porque quién más, quién menos no tiene un grupo de amigos, ¿no? Que ven cuando nos reunimos para tomar alguna cosa o para reunirnos en casa de alguien, para hacer una tertulia, ¿no? Y ella, después de una reflexión que hace sobre todo el tema del significado del quedado del Ándalo, el título tan bonito del libro, pues da un reto al lector, ¿no? Le dice que ¿por qué no le planteamos a nuestros amigos qué es lo que saben realmente de la cultura de Al-Ándalus, de la ciencia de Al-Ándalus? Que realmente, la gente de hoy que trabaja en otras cosas, que no es el patrimonio, no es la cultura medieval, ¿qué saben de Al-Ándalus? ¿No? ¿Qué perciben? ¿No? Y en un momento en el que vivimos, pues, desgraciadamente, hay que decirlo, con una clara islamofobia en los medios de comunicación y la cultura y todo eso, pues me parece que es bonito pensarnos y hacer ese reto con nuestros amigos, ¿no? Y los que tenemos esa formación, pues intentar transmitirles que detrás de lo que se pueda ver, detrás de todo lo que evidentemente es una tragedia, pues hay otras muchas cosas, ¿no? Hay cosas positivas y hay recuerdos que llevamos impresos en nuestros genes, en nuestros miles de años que llevamos en estos ámbitos, ¿no? Geográficos, marcados por tantas influencias, ¿no? Y nosotros somos privilegiados porque hemos nacido en un lugar de la geografía en los cuales pues, hemos tenido la suerte de contar con tanta influencia. No voy a decir más cosas, simplemente quiero, aparte de felicitar a Carlos, por supuesto, por su presentación y todo eso, por supuesto, mucho a Virginia, le deseo mucho éxito, como digo, y también quiero acordarme de Pimentel y de la editorial Almuzara y felicitarles porque demuestran con este libro que siguen apostando por gente que reflexiona sobre estos temas que no deben estar en el olvido. Felicidades, mucho éxito, mucha suerte, muchas gracias a todos. Para contestarte, Jesús, cuando he hecho referencia a las dos orillas, era el mensaje de unos cursos internacionales de Instituto del Flamenco. Yo sería más favorable al mar de Alborán. De hecho, hasta las barcazas de remos de mar tenían el mismo ojo, el mismo sistema de pesca y el mismo sistema de funcionamiento. De hecho, le doy la palabra a quien de verdad tiene que hablar aquí, que es Virginia.
veréis que en los ojos de la expresividad lo suelta todo y es una gran maestra y va por ella. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, la verdad es que yo no soy de discurso leído, pero por no abusar del tiempo de ustedes, me veo obligada a hacer pues una especie de síntesis, ¿no? Medio leída y medio expuesta. Pues en primer lugar quisiera agradecer la presencia de amigos, de compañeros y personas interesadas, evidentemente a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Es un privilegio y un honor regresar a Granada, disfruto muchísimo cada vez que lo hago. Y sobre todo estar aquí, no solamente en esta bellísima mesa, herencia totalmente andalusí, el trabajo de la Taracea, sino estar acompañada por Carlos y por Jesús, ¿no? Carlos Palomo Blanco ha promovido altruistamente, y se lo tengo que agradecer eternamente y activamente, este evento, y evidentemente también al Patronato General del Alambre de Generalife. Tenía unas palabras de agradecimiento también para Reinaldo, pues porque le debemos su grandiosa aportación a la musicología andalusí y morisca, aparte de su gran trabajo que está haciendo por el conjunto de la Alhambra, ¿no? También a Jesús Bermúdez por tus palabras, no, yo creo que inmerecida, en serio, pero viniendo de ti, todo un honor, todo un honor. Y porque evidentemente yo llevo siguiendo hace tiempo también a Jesús, su trabajo, sus lecturas, sus publicaciones, ¿no? Aparte de Joaquín Albarracín y tan grandiosos arabistas, arqueólogos, historiadores, antropólogos, ¿no? Que me han servido de inspiración pues, para de una forma u otra dejarlo plasmado en esta publicación, ¿no? Es una publicación que recoge más de 20 años de investigación, pero también unos 14 años de trabajo empírico. Es verdad que tardé en redactarlo unos 2 años aproximadamente, ¿no? Pero de alguna forma u otra, no sé si al final lo he conseguido, pero la verdad es que al menos me he descargado un peso que necesita de alguna forma u otra contarlo, ¿no? No puedo olvidarme, como ha mencionado Jesús, ¿no? De Almuzara, porque evidentemente sin su apoyo este trabajo, este libro y su apuesta por los estudios andalusíes, ¿no? Pues gracias a ello, sin ese apoyo no hubiera salido a la luz, ¿no? El trabajo, ¿no? Bueno, ante todo yo me siento historiadora. Lo que pasa es que llega un momento de tu vida en la que vas formándote en otras cuestiones más vinculadas al patrimonio, más vinculadas a la arquitectura. También los arqueólogos tenemos una parte, en cierto modo, de etnólogos, ¿no? Y mira, José, y de antropólogos, ¿no? Aunque los trato y con muchísimo respeto, porque no quisiera que de alguna forma u otra ningún antropólogo se sienta aquí herido, porque no es mi cuestión, ¿no? Ni es mi intención. Entonces yo decía que aquí en el texto, ¿no? Que el historiador, como el artista, nace y se va curtiendo. Luego aparece el racionalismo científico, que se empeña en demostrar que el historiador no crea, sino que su única función es la aproximación de la verdad, cosa que evidentemente es cierta, ¿no? Pero en el momento en el que el investigador indaga, compila, procesa, formula hipótesis, refuta y redacta, ya forma parte de ese universo compositivo y creativo, donde las fuentes, los estudios, los testimonios, nuestras herramientas en general y la memoria, que no se nos olvide, son sus herramientas, como hemos comentado antes. Después el historiador se empeña en estudiar concienzudamente los mundos en los que no vivió, teniendo el difícil privilegio de ser un eslabón y analista de la cadena del tiempo. Luego viene la capacidad de conectar toda esa profusa información que recaba, a veces infinita, inabarcable, en ocasiones cortas y en otras inexistentes. Y así debe ir hilvanando retazos, adquiriendo la habilidad de poner cada indicio, cada testimonio y cada hecho en su sitio, dándole coherencia. Pero sobre todo, y lo más complejo, el historiador debe tener un arte especial para poder contarlo, para llegar al gran público y sobre todo también dándole coherencia. No sabemos si lo hemos logrado con este libro, pero sí aspiramos a hacerlo contándolo de una manera cercana y amena, sin perder un solo ápice de rigurosidad a través de la trascendencia. La verdad es que el libro en un principio se llamó Al-Ándalus Trascendido, pero Manuel Pimentel me comentó, bueno, con ese título no vamos a vender. Entonces la gente va a creer que qué es eso de Al-Ándalus Trascendido.
Bueno, igual queda muy poético, un tanto subjetivo, y ahora lo hemos hecho un poco más conceptual y más comercial, ¿de acuerdo? Por eso tiene más sentido ese segundo título, ese subtítulo de la herencia andalusí morisca del Magreb, que de alguna forma u otra pues, resume la intención de este trabajo, ¿no? La trascendencia que aquí nos ocupa cruza con sus protagonistas andalusíes y moriscos el estrecho entre los siglos IX y XVII. Protagonistas que cogieron voluntaria o forzadamente un camino sin retorno a causa de viajes, de destierros y de expulsiones. Un camino que llevó consigo un inmenso trasvase de aportaciones científicas y culturales que enriquecieron a las sociedades que le acogieron hasta constituir un valioso rasgo de su identidad. Le invito a descubrir estos caminos, a través de 12 capítulos, como ya he comentado antes, no era consciente, ni del 12 ni del 7, pero bueno, bendita casualidad, ¿eh? Son 12 capítulos que nos van a trasladar a ciudades, a calles, a arrabales, a construcciones, a paisajes agrarios, ¿no? También esos caminos nos van a conducir a un legado de rituales, de saberes, de técnicas, de tradiciones familiares, de música o incluso también de vocablos forjados a lo largo de los siglos. En dichos caminos, y esto nos interesa porque estamos en Granada, Granada está presente, bastante presente. Y empezamos con un rey cirí en el primer capítulo, Abdullah, que gracias a su exilio forzado a Ahmad, cerca de Marrakech, escribe una crónica en primera persona, una fuente primaria e histórica de primerísimo orden que nos traslada a los momentos finales de los reinos de Taifa, de Al-Ándalus y de la conquista de los almorávides. Pero no estamos hablando solo de algo que pertenecía al pasado. Es verdad que tanto el rey Al-Mutámid de Sevilla y Abdullah de Granada están enterrados en Ahmad, pero no solamente nos interesa el pasado, sino es verdad que ese pasado de alguna forma entendemos que evoluciona y sigue presente. De hecho, cada vez que suenan o se entonan nubas, cégeles o muasajas andalusíes en el Magreb, de algún modo cobran vida dichas formas poético-musicales. También con el repertorio literario musical que atraviesa el estrecho con el peculiar estilo Garnati en ciudades como Oujda, en la frontera casi con Argelia, en Marruecos, entre Tlemcen y en Blida, pues, por ejemplo, ¿no? En Argelia. Incluso las composiciones del sufí granadino Ashustari trascendieron a un repertorio de canciones místicas que todavía interpretan las cofradías chadilíes de todo el mundo, desde Marruecos, Yemen, Túnez, Siria hasta Sumatra y Java. Si nos adentramos a ciertos valles y zonas rurales de Argelia y Túnez, nos resultarán muy familiares sus paisajes agrarios, paisajes que fueron trabajados y transformados por moriscos que introdujeron cultivos de América e intensificaron la vid o el olivo, construyendo además presas, acueductos, norias, acequias o batanes. Hay un personaje muy interesante, que se llamaba Mustafa de Cárdenas, que venía precisamente, era oriundo de Granada, aunque él al parecer había nacido en Jaén, ¿no? Y llegó a ser un morisco muy importante. Llegó a ser el jerife de los moriscos de Túnez y, como hemos dicho antes, procedía de una rica familia de Granada dedicada a la industria y al comercio de la seda. Poseedor de una gran hacienda, cuyos restos se conservan en Colombania, hoy ciudad tunecina del vino, la convirtió en núcleo de la cultura intensiva del olivar y de la vid. También los moriscos trazaron poblaciones donde se asentaron con la edificación de mezquitas, de baños, de madrasa, pues sonará, fuentes, arsenales, fortines o puertos. El puerto y los 3 grandes fortines de Gar al-Melh, en la costa norte de Túnez, fueron diseñados precisamente por un morisco llamado Jamiro al-Andalusí al-Garnati. Ya el Garnati ya saben que alude a su procedencia, o seguramente, no solamente a su procedencia, seguramente a su origen, al origen de su familia, ¿no? Al-Garnati, ¿no? Que había trabajado al parecer este Jamiro al-Andalusí al-Garnati también en las instalaciones del puerto de Argel. Por tanto, los moriscos terminan exportando al Magreb estilos de sus antepasados como el mudéjar o transfiriendo elementos de la arquitectura del final del Renacimiento y de comienzos del Barroco. En el ámbito de la religiosidad pueden parecernos tan ajenos como desconocidos los nombres del Kadiyat, Sidi Belbas, Al-Suhaili, Abu Mariam o Muashid. Si hay algún marroquí o argelino entre nosotros, seguramente les sonará de sobra, sí, ¿no? Por aquí. Para nosotros, desgraciadamente, no son muy conocidos. Fueron andalusíes de Ceuta, de Fuengirola, de Cantillana
o de Jimena de la Frontera, que por sus vidas ejemplares y santidad terminaron recalando en el Magreb y son venerados hoy con fervor en Tlemcen, en Marrakech, en Rabat, atrayendo a miles de peregrinos a sus tumbas y a sus santuarios. A saber, y Fez, el último gran sabio del Andalus, llegó, fue Ibn al-Hatib, ¿no? Como bien saben ustedes, fue poeta, político, biógrafo, historiador y médico. Pero es verdad que su trágica muerte cierra la saga de grandes figuras que supieron conjugar con habilidad la ciencia, la arte y el pensamiento. Ibn al-Hatib, fue torturado y inhumado en Fez, pero evidentemente no su poesía labrada en los muros de la Alhambra, ni sus cásidas todavía cantadas. 7 siglos después de su muerte, el rey de Marruecos, Muhammad V, quiso tributarle construyéndole un mausoleo en el lugar donde fue enterrado, en el cementerio de los quemados, ¿no? Que antes ha citado Jesús, ¿no? De Bab al-Mahruk. Desde el Andalus también se cree que llegaron a Fez los brocados de Oriente a través de la ruta de la seda, y en la Argelia del siglo XVI no eran sino las moriscas y sus hijas quienes la tejían. En Túnez, la industria de la xaxía, pueden ver ustedes ahora precisamente esta foto, el foco de la xaxía de Túnez, de la ciudad de Túnez. Pues bueno, la xaxía es un bonete rojo de fieltro usado en Al-Ándalus y conoció gran expansión gracias a las familias de origen morisco. Veremos cómo esta y otras prendas tradicionales perviven con igual o diferentes acepciones en varias poblaciones del Magreb. Pero además de prendas y otro tipo de mercancía, de saberes, de libros, códices y manuscritos, llegaron a la otra orilla amasando un legado familiar, el patrimonio documental y bibliográfico de generación en generación. Los descendientes de dichas familias, como los Sordo, los Vargas, los Nigru, de negro, de García, Grandi, Lucas, Torres, etc., viven hoy en Rabat, en Túnez, en Chefchaouen, en Tetuán, también conocida, como bien saben, como Hija de Granada. Como sabemos, dicha urbe, tanto Chefchaouen como Tetuán, acogieron distintas oleadas de migración desde antes de la caída del Reino de Granada hasta la expulsión definitiva de los moriscos. Basta por recorrer sus arrabales para reconocer topónimos, adarves, viviendas, hornos e incluso la particularidad del dialecto tetuaní, precisamente, impregnado, según los arabistas, de giros, de expresiones y una fonética muy próxima al dialecto andalusí. Por último, al andaluz y lo andalusí. Su ciencia, su arquitectura, su historia, sus poetas y emires han sido en el siglo XX y siguen siendo objeto y paradigma de inspiración de las artes árabes. El poeta de Chaouen, Abdelkrim Tabal, llama a Chaouen Granada, no como un lamento, sino como una forma muy familiar, una forma de referir que Granada está viva en la ciudad de Chefchaouen, como la ciudad de Chefchaouen está presente en Granada. Incluso en los últimos años, los moriscos han protagonizado bestsellers muy vendidos en Egipto y en Marruecos. Por ejemplo, la trilogía Granada de la egipcia Ghazouat Ashur narra la vida de una familia morisca de Albaicín entre los años 1491 y 1609. Por otro lado, el marroquí Hassan Aurid, en su obra El Morisco, nos cuenta la azarosa historia de un morisco real, Ahmad Shihab ad-Din, que vivió en el siglo XVI. Porque, como refiere el profesor Mohamed Ben Aboud, dada la dimensión universal de la cultura andalusí, su continuidad fue asegurada después de su caso, hasta tal punto que son los propios andalusíes o moriscos quienes explican y sostienen la autenticidad de dicha transmisión. Voy ya casi acabando. Por tanto, espero y deseo que este libro, este legado de Al-Ándalus y de los moriscos trascendidos, le ayude a seguir la senda de quienes se fueron para siempre. También deseo que les permita comprender que esa parte mutilada de nuestra identidad sigue palpitando no demasiado lejos, al otro lado del mar, en las ciudades, en los campos, en la música, en las devociones y en las casas de un buen número de familias magrebíes, con un camino que se ramificó y evolucionó, pero que indisolublemente sigue y seguirá amarrado pese al paso de los siglos. Muchísimas gracias. Bueno, como veis, el tema es súper interesante y es súper interesante que si tenéis alguna opinión, alguna cuestión que plantear, pues la hagáis, porque hay que aprovechar que
no la hemos traído de Córdoba en tren y autobús, porque nosotros llevamos 2 años y 2 meses sin autobús y nos cuestan 9.000 euros diarios los autobuses que traen 3 personas, 4, y tengo 200 fotos del tema, pero aprovechar un poco si queréis y pedir la palabra y entramos a trapo. Ahí podéis ver las imágenes de esas publicaciones sobre moriscos, ¿no? Más recientes, la de 2011 de Casa Gaudí. Bueno, esas imágenes corresponden a... Si queréis comentamos rápidamente la imagen, si no tenéis nada. Ahí vemos pues olivares de la zona del Valle del Meller de Antúnez. Rápidamente, ¿no? Bueno, esa imagen se vincula con nuestra transferencia artística y arquitectónica, sobre todo en época almorávide, con la Cuba al-Badouillín en Marrakech, ¿no? Una gran inspiración evidente de la cúpula, ¿no? De la mezquita Aljama de Córdoba. También lo vemos en las mezquitas de Argel y de Tlemcen. En el ámbito alimentario, pues una imagen correspondiente a Túnez, ¿no? Lo que llaman ellos nougat o que le llaman halwa en Marruecos, ¿no? Hay quienes dicen que el halwa es de origen morisco. Eso lo recogí como testimonio en el norte de Marruecos, ¿no? Pero bueno, yo casi de una forma u otra plasmo esos testimonios de memoria oral, aunque bueno, lo dejo un poco interrogante. La toponimia, como de alguna forma u otra, en el callejero de Rabat nos encontramos la alusión a la calle de los hornacheros, ¿no? Que como bien sabemos, junto con Andalucía, ¿no? Y fundaron una república, la República de Salé, integrada pues, por andaluces y extremeños principalmente, ¿no? Bueno, ahí vemos imágenes vinculadas con el mundo de las sáhuillas, de la mística, ¿no? El mausoleo, un túnel que hemos visto antes de Sidi Kazan a Zuligé. Esa imagen corresponde a Boumadiene, el gran patrón de Cantillana en Tlemcen. Esa imagen corresponde a la mezquita de los andaluces o de los andalusíes en el barrio de los andalusíes de Fez, ¿no? Esa imagen anterior pertenece a la tumba de Ibn al-Hatib en Fez. Esa es la calle de los andalusíes en Túnez, y esa logia se debe, ya propia del arte casi renacimiento, del arte renacentista, también a un morisco, ¿no? Que introduce de alguna forma u otra los estilos que ellos conocían cuando emigraron, ¿no? Es interesantísimo textura, ese alminar que bien parece una torre aragonesa mudéjar. Evidentemente, ¿no? Fue también exportada por arquitectos moriscos, pero ya bastante tarde, en el siglo XVII, cuando prácticamente ya no se hacía arte mudéjar en la península ibérica. Ahí vemos los bonetes o la shashia, ¿no? Que antes he aludido, y el zoco de la shashia. Pues visto que no hay palabras, damos el acto por finalizado y Virginia está dispuesta a firmar con mucho cariño todos los cientos de libros que hayáis traído. Y muchas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias.